Hola, bienvenidos. En videos anteriores construimos un microservicio con Spring Boot, MySQL y JPA, pero ahora vamos a mejorar la forma en que nuestra API recibe y responde información. Hasta ahora probablemente devolvíamos directamente la entidad desde la base de datos. Eso funciona, pero no siempre es una buena práctica. En este video vamos a aprender a utilizar los famosos DTO para poder separar lo que guardamos en la base de datos de lo que enviamos o recibimos por la API. Esto cae directamente en lo que son buenas prácticas dentro de las API REST. Bueno, primero que todo, DTO significa Data Transfer Object o objeto de transferencia de datos. De manera simple, un DTO es un objeto que se usa para transportar datos entre capas o entre sistemas. No representa necesariamente una tabla. Entonces ahí tenemos una diferencia importante en lo que es un DTO y una entidad. La entidad representa la tabla y el DTO representa más bien un objeto de negocio. Entonces, bueno, esto representa la información que queremos recibir o devolver en una API. Ahora, uno de los principales problemas que tenemos al devolver una entidad, por ejemplo, imaginemos que una entidad corresponde a un usuario el cual tiene una contraseña. Vamos a llevarlo para acá, más o menos para poder explicar. Supongamos que esta es nuestra entidad. Entonces, nosotros si, por ejemplo, vamos a consultar por este usuario, claro, vamos a traer el identificador que hasta cierto punto está bien, el nombre, pero es complicado el tema de poder devolver la contraseña. Y esto es lo que se almacena en la base de datos. Entonces, tenemos que tener ojo ahí con lo que devolvemos hacia los consumidores de nuestra API. Bien. Entonces, esto sería básicamente una mala práctica porque estaríamos dejando brechas de seguridad que son difíciles después de poder subsanar. Entonces, con los DTO, nosotros podemos controlar exactamente qué datos salen de nuestra API. Para mantenerlo simple, vamos a crear nuevamente un microservicio de libros. ¿Ya? Por eso tengo esta página aquí abierta. Seguimos con Maven, Java, versión 4.0. Vamos a cambiar el package a cl.pp. Esto lo vamos a dejar como ms librosdb. Bien, dejo el package name principal como clpp, el tipo de empaquetado YAR, configuración de tipo properties, Java 17. Y en las dependencias, esto es más de lo mismo. La verdad que después de un rato se vuelve bastante monótono. Ya seleccionamos web, seleccionamos Lombok, seleccionamos validation, seleccionamos también MySQL y por último seleccionamos JPA. Bien, y generamos nuestro proyecto. Ahí lo vamos a guardar en el escritorio y listo. Bien, voy a abrir este proyecto. Ahí lo tengo en el escritorio. Vamos a abrir el IntelliJ. Deme un segundo mientras abre esto. Bien, entonces vamos a abrir. Ahí está. Pensé que demorado un poquito. Voy a ir al escritorio y voy a seleccionar el DB. Bien, ahora sí, perdón ahí por la demora, pero bueno, a veces se demoran un poco estas cositas. Bueno, para
Para continuar un poquito con la idea de esto, ¿ya? Para poder continuar con la idea de esto, vamos a manejar una entidad llamada libro, la cual va a tener un ID, un título, un autor, año de publicación y le vamos a agregar un atributo adicional llamado activo. Pero cuando creemos el libro, el usuario no va a enviar el ID, porque obviamente el usuario no tiene por qué saber el ID al momento de crearlo. Y cuando respondamos, vamos a devolver un mensaje mucho más limpio. Entonces, bueno, vamos a ir a la base de datos, asumiendo de que ustedes ya tienen la conexión con la base de datos. Y vamos a crear la tabla libros, ¿ya? La cual va a tener un ID, un título, un autor, año de publicación y este campo adicional que es de tipo booleano llamado activo. Lo vamos a ejecutar. Tengo que seleccionar la base de datos. Vamos a poner acá. Vamos a reutilizar una base de datos antigua. Use biblioteca db. Bien, ahí está seleccionada. Y ahora ejecutamos esto. Impecable, ahí estamos. Vamos a refrescar. Vamos a ver que acá está nuestra tabla libro. Con ID, título, autor, año de publicación y si está activo o no, que es de tipo booleano. Vamos a copiar de inmediato la configuración para este microservicio. Bien, en videos anteriores revisamos que esto que está acá nos permite poder comunicarnos con la base de datos, ¿ya? Nuestra base de datos se llama DB, nuestro usuario root, me parece que la contraseña era abcd1234, me parece, si no, bueno, ahí la corregimos. Ya, bien, 3306, ya, súper, vamos a agregar esta nueva configuración. Ahí está. Esto sería Maven. Acá arriba está. Maven. Me parece, ¿no? No, es Spring Boot Run. Spring Boot. Vamos con Start. Bien. Me dice libros, apply, ok. Veamos si no funciona. Me equivoqué. Ya, bien. Vamos a modificarlo. Esto sería Spring Boot Run. Apply, ok. A veces fallan las cosas, ya. No se enojen. ¿Qué está pasando acá? No encuentra la clase principal. Ya, esto debe ser probablemente por la configuración. A ver. Ya, yo lo dejé con ya en la versión 17 de Java. Apply, ok. Edit configuration. Vamos a borrar esto. Me parece que me falta una configuración. Bueno, veamos. Working Directory, mslibros.db. Bien, ahí estaba, claro, era la versión de Java. Es bueno que pasen estas cosas porque generalmente en los videos como que se prepara un proyecto que esté funcionando, pero en la vida real, la verdad que la configuración es algo que quita bastante tiempo, así que está bastante bueno.
Bien, acá no funcionó el microservicio en un inicio porque no tenía bien configurado lo que es el SDK. ¿Ya? Entonces fui a Project Structure y configuré el SDK a la versión 17. Luego de eso seleccioné la opción de inicio de Spring Boot Run y bueno, ahí ya me funcionó bien el microservicio en el puerto 8080. Podemos continuar entonces. Ya, como acto reflejo, lo primero que tenemos que hacer es crear los packages. Ya, controller. Vamos a crear un package llamado DTO. Vamos a crear un package llamado mapper. Vamos a crear otro package llamado model. Vamos a crear otro package llamado repository. Y vamos a crear el último package llamado service. ¿Ya? Está acá, cada un poquito más grande los microservicios. Bien, partamos por la entidad, la cual iría directamente en el package model. Vamos a crear la clase llamada libro. Aquí me voy a ir apoyando de esto. Bueno, aquí no es necesario que explique todo de nuevo, porque en realidad hay un video que explica eso, pero bueno, tenemos que identificarlo como entity, porque es una entidad, y la tabla en la cual está referenciado, mediante la anotación @table. Entonces empezamos a generar los atributos: private long id, private string título, private string autor, private string, no, perdón, private integer año publicación y finalmente un private boolean activo. Bien, entonces esto lo vamos a definir como id, porque es la llave primaria, y vamos a definir el generated value strategy igual a generation type.identity. Con eso nosotros le indicamos que esto es un atributo de tipo autoincremental. Ahora los @column, donde vamos a indicar que name es título, nullable false, no puede ser nulo, y el length lo vamos a dejar en 150. Vámonos con autor también. @column, name igual a autor, nullable igual a false, y el length es de 100. Año de publicación, @column, name igual a año publicación, nullable false. Aquí tienen que recordar de que en @column va el nombre de la columna a la cual nosotros le estamos referenciando este atributo. ¿De qué tabla? De la tabla libros, que fue la que creamos al principio del video. Y finalmente el @column name igual a activo, nullable false. Bien, aprovechemos las bondades de Longbox, agregando el no al RGS constructor, no RGS constructor, getter y setter. Aprovechemos y coloquemos un string por si no sirve después. Entonces con eso nosotros ya tenemos lista nuestra entidad libro. Bien, entonces esta es nuestra entidad. Esta representa la tabla libros. Aquí si usamos anotaciones JPA porque esta clase está conectada directamente con la base de datos. Esta va a ser nuestra suerte de traductor con la tabla. Bien, aquí viene la diferencia.
Vamos a ir a DTO y vamos a crear una nueva clase llamada libro request DTO. ¿Ya? Entonces en libro request DTO vamos a crear lo siguiente: private string título, private string autor, private integer año. Esto me quedó mal porque la S va con mayúscula. Año publicación y eso. Ya, entonces tenemos que entender que un request es un requerimiento. Nosotros cuando utilicemos este DTO va a ser para poder crear un libro. Por ende nosotros no sabemos la idea del libro, ¿ya? Tampoco sabemos el estado, lo estamos creando solamente. Entonces vamos a aprovechar las validaciones, donde vamos a indicar que el título no puede ser en blanco. Entonces el título es obligatorio. Autor también, not blank. Message, el autor es obligatorio. Y finalmente el not null, el año de publicación. Message, vamos a indicar que el año de publicación es obligatorio. Muy bien. Ahora, volvamos a lo que es Longbox, @rgc constructor, no rgc constructor, @getter, @setter y @toString. Ya, entonces, gracias a este DTO, nosotros vamos a poder crear un nuevo libro. Bien. Este DTO representa lo que el cliente enviará para poder crear o actualizar un libro. Fíjense que no va la idea acá. Esto es porque el ID lo genera la base de datos, no lo genera quien crea el libro, digamos, no lo genera el cliente que crea el libro. Tampoco enviamos activo porque lo vamos a controlar directamente desde el backend. Ahora vamos a crear otro DTO llamado libro response DTO. Entonces request es requerimiento y response es la respuesta. Vamos a agregar al tiro al rgc constructor, no rgc constructor, @getter, @setter y @toString. Buenísimo. Ahora vamos con los atributos. Private long id. Esto es lo que va a retornar desde la base de datos, digamos, hacia el cliente. Private string título, private string autor, private integer año de publicación, private string estado. Aquí necesito que nos fijemos en algo. Primero, no voy a agregar validaciones porque básicamente esta data viene desde la base de datos, entonces no es necesario que validemos nada, digamos, a nivel de response. Segundo, estamos agregando ID porque es lo que vamos a retornar de la base de datos, y estado lo estamos dejando como string, siendo que en la base de datos lo creamos como boolean, es un booleano. Y entonces este DTO representa lo que la API va a responder. En vez de devolver activo como true o false, vamos a devolver un texto que sea mucho más amigable, como por ejemplo activo o inactivo. Dejemos eso ahí por mientras y vamos al mapper. Vamos al package mapper, new Java class, y vamos a crear esto como libro mapper. Esto es un componente que nosotros vamos a poder utilizar. Entonces vamos a agregar aquí componente. Libro mapper nos va a servir para poder convertir lo que es un DTO a una entidad y una entidad a un DTO.
a crear una clase llamada un método llamado public libro to entity, y esto va a recibir un libro request TTO. ¿Cuál es el libro? La entidad que creamos acá. Entonces le damos import. Bien. Acá generamos un nuevo objeto de tipo libro, que es la entidad, igual a new libro, y empezamos a llenar los setters. Libro.set título, libro request, aquí está, .get título, libro.set autor, igual al libro request.get autor, libro.set año de publicación, libro.get año de publicación, y libro.set activo, y esto lo vamos a modificar al tiro como true, para que en cuanto se cree, digamos, cuando pasemos desde un request hacia una entidad, quede automáticamente como activo. Esto va a retornar libro. Buenísimo, vamos con el otro. Public libro response DTO to response DTO. Libro. Bien, aquí vamos a utilizar un operador ternario, o la Elvis que le dicen también por ahí. Entonces vamos a definir acá una variable llamada estado de tipo string, y vamos a preguntar libro punto get activo, y le damos un símbolo de interrogación. Activo o inactivo. Esto no lo habíamos visto antes. Aquí lo que pasa es que el valor de estado lo vamos a igualar a la pregunta de si el libro está activo o no está activo, es true o es false. En caso de que esto que está acá sea true, va a tomar este valor, y en caso de que esto sea falso, va a tomar este otro valor. Estos están separados por dos puntos y tienen un punto y coma al final. Entonces nosotros podemos, es como un if, ya básicamente es como un if, pero de una sola línea. Entonces preguntamos si esta condición de acá se cumple, entonces va a tomar este valor que está acá. Si no se cumple esta condición, va a tomar este valor que está acá. El famoso operador ternario. Bastante útil. Entonces vamos a retornar new libro response DTO, y aquí vamos a utilizar el constructor con parámetros libro.get título, libro.get autor, libro.get año de publicación y estado. Bien, acá al final le estamos retornando estado porque lo estamos calculando acá. No queremos retornar un verdadero o un falso, sino que queremos retornar activo o inactivo. Ya con esto tenemos nuestro mapper de request a entidad y de entidad a response DTO. Entonces el mapper nos permite transformar objetos. Convierte un request DTO en entidad y convierte una entidad en un response DTO. Esto evita llenar el service o el controller con conversiones que sean repetidas. Bien, vamos ahora al repository. Vamos a crear una nueva clase llamada libro repository. Aquí recordar que esto es una interfase. Entonces seleccionamos interface. Aquí arriba agregamos @repository, y aquí adentro le agregamos el extends JPA repository
pasamos libro y le pasamos long. Y con esto tenemos listo nuestro repositorio. Import. Bien. El repositorio mantiene el acceso a la base de datos. Aquí seguimos utilizando JP Repository porque estamos trabajando con el patrón CSR. ¿Ya? En algún video por ahí utilizamos la arquitectura hexagonal, pero aquí vamos a seguir manteniendo el patrón CSR, el controlador, servicio y repositorio. Ya nos quedan dos clases solamente, en donde, bueno, la primera es la libro service. Libro service. ¿Ya? El libro service, como siempre aquí arriba vamos a agregar @service, y aquí adentro vamos a llamar al repositorio, que sería básicamente libro repository, y arriba un @AutoWire. Y además necesitamos llamar al mapper, entonces @AutoWire libro mapper. Lo podemos llamar con AutoWired al libro mapper porque tiene este componente aquí arribita. Gracias a esta anotación podemos utilizar este AutoWired. Bien, entonces ahora hay que crear el CRUD. No, sí, no cuesta tanto. Public libro response DTO crear, y esto va a recibir un libro request DTO, libro request DTO. Bien, entonces acá vamos a crear un libro igual a libro mapper.toEntity, libro request DTO. Importamos la entidad libro. Entonces con esto nosotros creamos una entidad llamada libro a partir del request que nos están enviando, que tiene el título, el autor y el año. Ahora vamos a crear otro libro que va a ser el libro guardado. Sí, está bien. En donde vamos a poner libro repository.save y le pasamos este libro. Y vamos a retornar libro mapper.toResponse.dto guardado. Ahí está. Ya, aquí pasan algunas cositas. Voy a agrandar un poco más el texto para que se vea. Ya. Entonces en este crear estamos recibiendo un request DTO y estamos retornando un response DTO. Aquí no hay ningún libro de tipo entidad, sino que solamente los DTO. Pero para poder crear el libro necesitamos crear una entidad, que es la que está aquí. Entonces, gracias al mapper, utilizando el método toEntity, convertimos este request en un objeto de tipo libro. Si vamos al mapper, vemos acá que estamos recibiendo un request, creamos un objeto de tipo libro y bueno, utilizamos los setters, llenamos con el get, digamos, del parámetro y retornamos el libro de tipo entidad y le pasamos el activo a true. Entonces este libro, que tiene el activo en true y tiene todo lo que he recibido a través del request, después se lo pasamos al repositorio para poder guardarlo. Esto va a generar un nuevo libro en la base de datos que va a contener, entre otras cosas, el ID. Por eso generamos este nuevo objeto. Pero como lo que retorna es un libro response y no es un libro entity, utilizamos el mapper para poder transformar esta entity en un response DTO. Y este response DTO lo que hace, entre otras cosas, es que cambia el valor de estado dependiendo de lo que saque de la base de datos, activo o inactivo. Y eso pasa al final, ¿ya?, del constructor del libro response DTO.
Y con eso ya creamos nuestro libro. Vamos con el resto de métodos. Public list libro response DTO. Esto es listar. Vamos a importar esto. No me deja ya, entonces a mano. Import java.util.list. Bien. Entonces acá vamos a retornar libro repository.findAll. Esto lo vamos a convertir en un flujo de datos. Vamos a mapear el libro mapper usando el método toResponse.to, y esto lo convertimos en lista. Usando la modalidad de programación funcional. Vamos con el siguiente método, public libro response. Buscar por ID. Ya vamos a pasar un long ID. Y aquí, bueno, tenemos libro igual a libro repository punto find by ID. Find by ID y le pasamos el long que está como parámetro. Aquí me falta una cosita. Or else throw. Y dentro de este paréntesis vamos a arrojar un new runtime exception indicando que el libro no encontrado, en caso de que no encuentre nada. Y finalmente, si es que encuentra algo, vamos a hacer un return libro mapper.toResponse.to y le pasamos el libro que encontró. Buenísimo, continuamos entonces. Nos quedan dos métodos. Public libro response.to, actualizar. Esto le vamos a pasar long ID como parámetro y libro request.to. Buenísimo, entonces acá tenemos que encontrar primero el libro. Libro igual a libro repository punto find by ID, que la estamos recibiendo acá el ID como parámetro. Bien, es lo mismo que estaba arriba, or else throw, paréntesis, new runtime exception, y aquí dentro libro no encontrado. Podríamos haber reutilizado el método de arriba, pero bueno. No, pero no nos sirve porque ese método de arriba está devolviendo un libro response. Yo necesito un libro de tipo entidad. Solamente eso. Ya. Bueno, entonces empezamos a cambiar los atributos. Libro.set título va a ser igual a libro. Aquí me falta una cosita. Me faltó algo. Libro request.to. Punto get título. Libro.set autor. Libro request.getAutor. Libro.set año de publicación. Libro request.to año de publicación. Y finalmente acá tenemos un libro actualizado, libro actualizado, que es el nuevo libro,
libro repository.save y le pasamos el libro. Y esto nos va a retornar libro mapper.toResponse.dto actualizado. Será como el método más complicado. Ya, vamos entonces con el último, que es el eliminar. Sería un public void eliminar long id libro igual a repository libro repository.findById. Estamos repitiendo lo mismo de arriba. Or else throw adentro paréntesis, la flechita para el lado, new runtime exception, libro no encontrado. Bien, libro repository.delete libro. Entonces, bueno, aquí en caso de que no encuentre el libro, nos va a arrojar esta excepción, y en caso de que lo encuentre, lo va a borrar mediante el libro que encontró desde el repositorio. Entonces, el service trabaja con DTO en su entrada y salida. ¿Ya? Aquí está retornando un DTO de tipo response y aquí está recibiendo un DTO de tipo request. Internamente convierte a entity cuando necesita guardar. Esto permite que la API no dependa directamente de cómo está diseñada la tabla. Nosotros le damos el formato que nosotros queramos a nivel de llamado. Y finalmente nos falta el controller, que lo vamos a llamar libro controller. Y aquí, bueno, lo mismo de siempre, arroba res controller, arroba request mapping. Entonces va a llamar slash api slash v1 slash libros. Vamos a llamar al libro service arroba autowired. Buenísimo. Y ahora vamos con los métodos, arroba post mapping. Esto va a ser un public response entity de tipo libro response DTO y se va a llamar el método crear. Lo que va a recibir es un arroba valid request body tipo libro request DTO libro request DTO. Esto va a retornar un response entity.ok y aquí adentro libro service punto crear libro request DTO. Bien, estamos con ese. Vamos con los otros 4 que nos faltan. Arroba get mapping. Este va a ser para traerlos todos. Esto va a retornar un public public response entity de tipo lista libro response DTO y se va a llamar el método listar. Y esto lo importamos. Bien, esto va a retornar un response entity.ok libro service.listar. Vamos ahora con el getID, get mapping. Ya, agregamos el slash, las llavecitas y el ID. Buenísimo. Ahora public response entity libro response buscar por ID y esto va a recibir un path variable llamado
tipo long llamado id. Esto va a retornar un return response entity.key libro service punto buscar por id y le pasamos la id. En general esto no es tan complicado de construir. La lógica de negocio es la que va dando un mayor nivel de dificultad, pero en realidad no es tan difícil. Lo que sí que tiene una receta como para poder crearlo. O sea, tenemos que respetar los packages, la forma de los servicios, del repositorio, el modelo, los DTO. Y teniendo eso en consideración, la verdad que se vuelve bastante rutinario. Más que fácil, es rutinario. Sigamos con el put mapping, que debiese recibir también el ID. Ay, me quedo en mayúscula. ID. Bien. Esto va a ser un public response entity de tipo libro response DTO actualizar. Y esto va a recibir dos parámetros. Arroba variable long.id, que es este ID que está aquí arribita. Y va a recibir también un arroba valid arroba request body. Perdón, le puse response. Request body de tipo libro request DTO, libro request DTO. Esto va a retornar un response entity.key libro service.actualizar y recibe el ID y también recibe el libro request DTO. Y finalmente nos queda el delete mapping, que también va a recibir el ID por parámetro, ID. Y esto va a ser un public response entity de tipo void, eliminar arroba variable long id. Y esto va a retornar un response entity.nocontent.with. Bien, entonces el controlador ya no recibe una entidad, sino que está recibiendo lo que es el libro request DTO. Y tampoco nos está devolviendo una entidad, sino que está devolviendo un libro response DTO. Esto hace que nuestra API sea más limpia y controlada. Entonces, bueno, ahora vamos a detener esto. Vamos a echar a andar. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Buenísimo. Bien, entonces. Espérenme un segundo. Ya. Entonces traigamos para acá el Postman. Vamos a crear una nueva colección llamada MS Libros TV. Vamos a agregar un nuevo request que va a ser de tipo post. Vamos a agregar el libro. Vamos a agregar la ruta. Bien. Y vamos a pasar el JSON de creación. Ahí me voy a detener un poquito. JSON. Bien. Entonces, en el JSON de creación nosotros le pasamos el título, el autor y el año de publicación. Si lo enviamos, ya aquí falló, creo que debe haber sido por la base de datos, por la contraseña. Año, publicación, no puede ser nulo. Ah, ya, perfecto. No fue base de datos, sino que nos está indicando que año de publicación no puede ser nulo. ¿Qué está pasando aquí? Veamos. Está bueno que ocurran estos errores. Ya, nos aparece un error.
nos está indicando que la columna se está enviando como nula. ¿Ya? Vamos a nuestro libro a nuestro libro y veamos que efectivamente esté bien escrito esto. Acá está. Año publicación. Ya, estamos ok con eso. El nombre de la columna es igual. El segundo sospechoso puede ser el mapper. Cuando lo convertimos en entidad. Y justamente acá está el problema. En año publicación me equivoqué en el código y en vez de libro request le estoy poniendo libro. Y claro, al momento de ser libro, esto está nulo, ya no está malo. Lo que yo debía haber hecho es agregar este libro request de TO acá. Entonces de esta forma el año de publicación está recibiendo el año de publicación que corresponde. Ejecutemos esto de nuevo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya está funcionando. Probemos de nuevo. Enviamos y ahora lo creo. Entonces aquí pasan varias cosas. Lo primero, yo envié el título, autor y año de publicación, pero me está retornando el ID, me está retornando el estado, además de las tres cosas que agregué. Y el estado me lo está retornando como activo, que eso fue lo que hicimos en el mapper, ya que estamos transformando el booleano de true a activo. De hecho, si yo voy a la base de datos y voy a la tabla libros, veo que tengo el ID1, Spring Boot DTO, Profe Juan, año de publicación 2026 y el estado aparece como 1, que básicamente el 1 representa el activo. ¿Ya? Y eso lo convirtió en texto. Por eso es importante el tema de los DTO. Nosotros podemos convertir el texto sin afectar la data de la base de datos y mostrarla de la forma que nosotros lo estimemos conveniente. Bien, lo vamos a guardar. Vamos a crear un nuevo método, un nuevo llamado. Vamos a duplicar esto, pero lo vamos a cambiar por un get. Y le vamos a quitar el body. Bien, si yo llamo esto, me trae el libro también con el ID1, Spring Boot DTO, Profe Juan, año de publicación 2026 y el estado me lo muestra como activo. Bien, vamos a duplicar esto. Y ahora en vez del find all, vamos a llamar al find by ID. Ya, si le paso el ID1 me trae lo mismo. Voy a pasar el ID2 y me va a mandar el mensaje el mensaje de error. No estamos controlando los errores todavía, así que se está cayendo. De hecho, solamente a nivel de log me está apareciendo que el libro no fue encontrado. Hay que hacer un trabajo para poder transformar ese error. Creo que hay un video donde hicimos eso con el controller advice. Ya, bueno, continuemos. Queda poquito ya. Duplicate. Este lo vamos a dejar como el método de actualización. Bien. El método de actualización recibe el ID como parte del parámetro y recibe un body con los cambios. Entonces, te doy buenas prácticas. Autor not profe Juan, año publicación 2026. Lo enviamos y bueno, lo cambió. Si voy al listado, que antes me estaba entregando esto, ahora me entrega, digamos, el nuevo texto. Y finalmente, para poder dejar esto redondito, vamos a duplicar y vamos a seleccionar el delete. Le vamos a quitar el body, no necesitamos body, y lo enviamos. Y me parece, bueno, un no content, pero
es un método, digamos que está ok, ya, no tiene contenido, pero lo borro. Si yo voy acá y lo ejecuto, a ver, está bien, aquí ya lo extraño. Aquí ya lo extraño. Veamos qué pasó. Voy a enviar el delete. Me apareció un no content. Y si yo voy a libros, no me lo está borrando. Es que no te gusta, a ver. Vamos a limpiar esto. Lo vamos a ejecutar de nuevo. Ajá. Año de publicación. Ya. Bien, entonces veamos qué está pasando acá. Delete mapping. Claro que no va a funcionar, po, si no está haciendo nada. Ay, ay, ay. Ya, sin comentarios. Ligroservice.eliminar. ID. Bien, claro. No me iba a funcionar nunca porque básicamente no estaba eliminando nada. Ya, sí, sigamos entonces. Sin comentarios. Mucha, yo pensé que iba a ser algo más complicado, pero bueno. Ya. Vamos de nuevo acá. Save. Volvamos. Delete. ¿Sí? Ya, ahora voy a listarlo. Y ahora no está. Bueno, era esperable que no funcionara en todo caso. Eh, Se recomienda agregar el comportamiento para que pueda hacer las cosas. Bien, entonces, para poder finalizar con esto, como para poder cerrar algunas ideas con este tema, no devolver entidades directamente cuando el sistema empieza a crecer. Estas son buenas ideas de buenas prácticas, digamos, para nuestros códigos. Usar request de TO para datos de entrada, usar response de TO para datos de salida. Aquí lo estamos dividiendo en lo que es entrada y lo que es salida. No exponer campos internos innecesarios. Utilizar mapper para poder centralizar las conversiones. Aquí convertimos de DTO a entidad y de entidad a DTO. Mantener el controller simple. Esto es súper importante, ya, que el controller tenga lo menos posible, porque el controlador solamente se encarga de exponer los endpoints y derivar los llamados hacia el servicio. Entonces, no debiésemos tener mayor lógica de negocio acá. Mantener la lógica en el service. Esto es importante también. El servicio se encarga de la lógica, por ende ahí tiene que estar la lógica. Mantener el repository solo para acceso a los datos. Acá solamente vamos a manejar el acceso a los datos. Bien, en este video aprendimos una mejora muy importante para cualquier API REST. Los DTO nos permiten controlar mejor qué datos recibimos y qué datos devolvemos. También nos ayudan a separar mejor la API de la base de datos. Esto no solo hace que el código se vea más ordenado, también lo hace más seguro, más mantenible y más profesional. En el próximo video podemos seguir mejorando este microservicio, agregando manejo global de errores y respuestas más claras para el cliente. La verdad que aquí podemos ir mucho más allá de lo que nosotros queramos. Ya, hay mucho más por ver acá, pero hasta este punto con este tipo de videos podemos armar fácilmente una API completa. Así que bien por ese lado. Como frase final podría decir que el backend profesional no solo funciona, también tiene que estar bien organizado. ¿No? Es importante el orden de nuestro proyecto para que esto funcione. Así que eso, muchas gracias por su tiempo, su paciencia y su atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.